La ecuación cuadrática. Vamos a hacer una distinción entre lo que es una ecuación cuadrática y lo que es una función cuadrática. Vamos a comenzar diciendo que una función cuadrática en una variable es una expresión del tipo y igual a ax al cuadrado más bx más c. En esa expresión, la variable y depende del valor de la variable x. Por esa razón, utilizamos como otra forma de representar a la variable y a f de x. Es decir, nosotros decimos que y es una función de x o que depende de la variable x. Sabemos que una función cuadrática de este tipo se representa geométricamente en el plano cartesiano como una parábola vertical. En ella, y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Eso es una función cuadrática. Por su lado, o por otra parte, una ecuación cuadrática en una variable es una expresión algebraica que se puede reducir o expresar en la forma ax al cuadrado más bx más c e igual a 0. Esta expresión es una expresión que depende de una sola variable, la variable x. A, b y c son números, son constantes. Y resolver una ecuación cuadrática significa hallar o determinar los valores de x que satisfacen la igualdad que está presente. Hay muchos métodos para resolver ecuaciones cuadráticas. Algunos de ellos que comúnmente se utilizan son los métodos de factorización, el método de completar el trinomio cuadrado perfecto para posteriormente despejar a x, o bien la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado en una variable. Una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrada más bx más c e igual a 0 puede tener dos soluciones. Estas soluciones son la siguiente forma. Una, que las dos soluciones de la ecuación cuadrática sean reales y diferentes. Es decir, que las dos soluciones x1 y x2 sean distintas entre sí y x1 y x2 pertenezcan al conjunto de los números reales. Este caso se le conoce en lo general como el caso de dos soluciones. Otra cosa que puede ocurrir con las soluciones de la ecuación cuadrática es que las dos soluciones sean reales pero iguales. Es decir, que x1 sea exactamente igual a x2 y que este valor pertenezca a los reales. Dado que las dos soluciones en este caso son exactamente iguales, a este caso se le conoce como un caso de solución única. Las dos soluciones son exactamente iguales. Y el tercer caso es aquel en el que las dos soluciones no son reales, sino son números complejos. Se dice que esas soluciones son complejas y conjugadas, es decir, que x1 es igual al conjugado de x2 y que tanto x1 como x2 ya no pertenecen al conjunto de los números reales, sino pertenecen al conjunto de los números complejos. Este caso se conoce como el caso sin solución en el conjunto de los números reales. Así pues, una ecuación cuadrática se puede decir tiene dos soluciones, una solución o ninguna solución. Todo esto en el contexto de los números reales. La fórmula general es uno de los caminos que nos permite resolver las soluciones, nos permite encontrar los valores que satisfacen la igualdad. Pero también la misma fórmula general, a través de su discriminante, nos puede decir si la ecuación va a tener dos soluciones, una solución o ninguna solución. Y esto, repito, lo podemos averiguar a través del discriminante de la fórmula general.
Así pues, en la fórmula general que típicamente usamos, el radicando, que es la expresión b al cuadrado menos 4ac, se le denomina como el discriminante de la ecuación cuadrática. El valor de b cuadrada menos 4ac nos va a indicar el tipo de soluciones que tiene la ecuación cuadrática asociada a él. De esta manera, si ese discriminante, si ese término es mayor a cero, es decir, positivo, la ecuación tendrá dos soluciones, entendido esto como dos soluciones reales distintas. En cambio, si este discriminante es exactamente igual a cero, la ecuación cuadrática tendrá una sola solución. Esto es, que las dos soluciones tienen exactamente el mismo valor y este valor es un valor real. Y el tercer caso, si este discriminante es menor a cero, es decir, un número negativo, la ecuación no tendrá soluciones reales o simplemente se le conoce como el caso sin solución. Esto porque las soluciones serán complejas, como lo mencionamos hace un momento. La relación que existe entre la ecuación cuadrática y la función cuadrática la podemos intentar revisando de la siguiente forma. Cuando nosotros en la función cuadrática determinamos las raíces, es decir, las intersecciones con el eje X, esto será equivalente a calcular las raíces de la ecuación cuadrática asociada a ella. Entonces, en la ecuación cuadrática las soluciones son equivalentes a las raíces de la función cuadrática. La función que vemos aquí en este dibujo es una función cuadrática. Tenemos dos ejemplos, una en color azul, otra en color verde. Es claro que en los dibujos cada función cuadrática intersecta dos veces al eje X. Por eso, esa función cuadrática tendrá dos raíces reales distintas. Ahora bien, la ecuación cuadrática que le corresponde deberá tener dos soluciones, entendido como dos soluciones reales diferentes. Si tiene dos soluciones, debe ser entonces que el discriminante de la ecuación cuadrática debe ser positivo. De la misma manera que analizamos este caso, vamos a ver un caso distinto. En este dibujo se ven dos parábolas en color amarillo y rojo. Claramente cada parábola intersecta al eje X en un punto, que es justamente el punto del vértice. Entonces, en estos casos, la función cuadrática tiene dos raíces iguales, lo que habíamos mencionado. La raíz 1 es igual a la raíz 2. La ecuación cuadrática asociada a ella tiene una única solución. Decimos que su solución es única porque el valor de las raíces es exactamente el mismo. Si la ecuación cuadrática tiene una solución única, deberá ser entonces que su discriminante es exactamente igual a cero. Y para cerrar este punto, habrá que ver que una parábola cuyo vértice, que es BH, K, está sobre el eje X, tiene dos raíces iguales. Y por tanto, si el vértice está sobre el eje X, debe de quedar claro que el valor de K del vértice debe ser cero. Vamos a ver un ejemplo para comenzar, un ejemplo básico. Tengo tres ecuaciones cuadráticas que aparecen aquí. 3x al cuadrado menos 2x más 4 igual a 0, 2x al cuadrado más x menos 3 igual a 0 y x al cuadrado más 4x más 4 igual a 0. Hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cuántas soluciones tiene cada una? La pregunta es ¿cuántas soluciones tiene? En este momento, en este punto, no nos interesa calcular las soluciones, sino solo saber cuántas tiene. Obviamente, para saber el número de soluciones vamos a tener que calcular el discriminante para cada ecuación. Tomemos la primera ecuación. Antes de aplicar el discriminante debemos darnos cuenta que en la primera ecuación el valor de A es 3, el valor de B es menos 2 y el valor de C es 4.
Si sustituimos en la fórmula del discriminante b cuadrada menos 4 por a por c y resolvemos esas operaciones, llegaremos a que 4 menos 48 es el valor del discriminante. Claramente esta resta nos va a dar un valor negativo. Lo importante entonces es que en el caso de la primera ecuación, el discriminante es menor a 0, es negativo. Y si el discriminante es negativo, debemos de saber que esta ecuación no tiene soluciones, entendido como que no tiene soluciones reales, sino deben de ser complejas y conjugadas. Aplicamos el mismo procedimiento para la ecuación número 2. Sabemos que en la ecuación número 2 a vale 2, b vale 1 y c vale menos 3. Sustituimos en la fórmula del discriminante y volvemos a resolver. Esto me queda que 1 es 1 más 24, es el valor del discriminante. Claramente el segundo término es menos 4 por 2 y eso multiplicado por menos 3. En este caso el discriminante, que es 25, es un número positivo, es un número mayor a 0. Sabemos que si es un número mayor a 0, esta ecuación tiene que tener dos soluciones. Y cuando decimos dos soluciones, se tratan de dos soluciones reales y distintas. El tercer y último caso, nos damos cuenta que a vale 1, b vale 4 y c vale 4. Al hacer la sustitución en la fórmula del discriminante y resolver, obtenemos que esto nos va a dar igual a 0. Que en este caso el discriminante es exactamente igual a 0. Nosotros sabemos que cuando el discriminante de una ecuación es exactamente igual a 0, es porque esa ecuación tiene solución única, una sola solución. Ahora bien, una manera de comprobar esto es observando esto en la calculadora graficadora. Vamos a ver el primer caso. Si tenemos entonces estos tres casos y revisamos en la calculadora graficadora, observaremos lo siguiente. En la calculadora graficadora hemos capturado la función asociada a la primera ecuación. Si observamos con cuidado, nosotros hemos capturado aquí 3x al cuadrado menos 2x más 4, que es claramente la que correspondería a la primera ecuación. Al momento que la graficamos, nos damos cuenta que la parábola nunca toca al eje x. Por eso decimos que en este caso no hay soluciones reales. Ahora bien, si nosotros vamos a la segunda, podemos ver nosotros lo siguiente. En el caso de la segunda función, que es 2x al cuadrado más x menos 3, al capturarla en el menú Graph de la calculadora graficadora, observamos claramente que esta parábola intersecta en dos puntos distintos al eje x. Por eso nosotros decimos que esta ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Y si finalmente vamos al tercer caso y capturamos la ecuación cuadrática que aparece aquí, que es x al cuadrado más 4x más 4, en el menú de funciones, observamos que claramente esta parábola toca al eje x en un solo punto. Por eso nosotros decimos que el tercer caso es una ecuación que tiene una sola solución. Es la manera de relacionar a las ecuaciones cuadráticas con las funciones cuadráticas. Pero debe de quedar claro que son cosas distintas. Vayamos a un ejemplo 2, un ejemplo un poquito más interesante. Veamos la oración. La ecuación cuadrática 4x al cuadrado más 4kx más 9 igual a 0 tiene exactamente una solución. Halla el valor de k sabiendo que k es mayor a 0. A ver, retomemos la información. Primero que nada, me están dando una ecuación cuadrática. Claramente yo debo de identificar que esta ecuación cuadrática tiene sus valores de a, b y c. Segundo, me están diciendo que tiene exactamente una solución. O sea, que la raíz 1 o la solución 1 y la solución 2 son exactamente iguales. Y que el parámetro k debe de ser un valor positivo, mayor a 0. Vamos a hallarlo. Primero que nada, como la ecuación tiene exactamente una solución, su discriminante debe de ser igual a 0.
En la ecuación cuadrática que tenemos ahí, debo de identificar claramente que A vale 4, que B vale 4K y que C vale 9. Por tanto, al sustituir en la fórmula del discriminante, tenemos que 4K al cuadrado menos 4 por 9 debe de ser exactamente igual a 0. Resolvemos los paréntesis. Eso nos da igual a 16K cuadrada menos 144 igual a 0. Lo que sigue en esta expresión es hacer un despeje cuidadoso de la variable K. Ese despeje nos va a llevar a que K cuadrada, o que para encontrar el valor de K, debo de calcular la raíz cuadrada de 144 sobre 16, que sería el despeje correspondiente. De esta manera, al hacer el despeje y al calcular la raíz tanto positiva como negativa, K tiene dos posibles valores, positivo 3 o negativo 3. Y es aquí donde entra la condición que nos dieron. Nos dijeron desde un principio que K tiene que ser mayor a 0. Por tanto, la única solución posible bajo este contexto es K igual a 3. Si no me hubieran dicho nada del valor de K, yo hubiera dicho que K tiene dos valores posibles, más 3 y menos 3. Pero dada esa restricción del problema, solamente el valor positivo es correcto. Ahora bien, vamos a comprobar que esto es cierto. Si K vale 3, nuestra ecuación cuadrática que teníamos al principio del problema deberá quedar reducida a 4x cuadrada más 12x más 9. La manera de comprobarlo es a través de dos menús de la calculadora graficadora. Uno, el menú Equation, en su opción de polinomial y segundo grado. Ahí capturamos los valores de 4 para A, 12 para B y 9 para C. Y al momento que nosotros le pedimos que resuelva la ecuación, la calculadora me dice automáticamente que la raíz 1 o la solución 1 es exactamente igual a la solución 2. Inclusive en este caso me dice que esa solución es menos 1.5 o menos 3 medios. Entonces, cuando K vale 3, esta ecuación cuadrática tiene una solución. O bien que las dos soluciones son la misma. Eso es a través del menú Equation. Si lo hacemos a través del menú Gráfico y capturamos la función cuadrática asociada a esta, tendríamos que capturar la función y igual a 4x al cuadrado más 12x más 9. Si nosotros pedimos dibujar la función, la calculadora me enseña una parábola donde claramente el vértice está en menos 1.5,0. Como dijimos, el valor de K cuando la parábola solo toca al eje X, el valor de K es 0. Y claramente hay una sola intersección con el eje X. Eso sería el ejemplo 2. Cerramos este video con un tercer ejemplo. Dice así: la ecuación cuadrática x al cuadrado más kx más 9 igual a 0 tiene dos soluciones reales distintas. Halle el conjunto de posibles valores de k. Bien, en esta ecuación cuadrática, como me están diciendo que tiene dos soluciones reales distintas, el discriminante debe de ser mayor a 0. Ahora bien, en esa ecuación cuadrática yo debo de identificar a los parámetros a, b y c. En este caso, a vale 1, b es igual que k y c vale 9. Por tanto, al sustituir en el discriminante, debemos decir que k al cuadrado menos 4 por 1 por 9 debe de ser mayor que 0. Simplificamos la expresión y me dice k cuadrada tiene que ser mayor que 36. Bien, lo que sigue, como ya lo hemos hecho antes, es calcular la raíz cuadrada positiva y negativa. Pero, al tratarse de una desigualdad, la expresión en el lado izquierdo se escribe de la siguiente forma. Se escribe valor absoluto de k, eso es lo que significan esas dos barras, valor absoluto de k es mayor que más y menos 6. Esto se aplica cuando tenemos en lugar de una igualdad, una desigualdad cuadrática.
Ahora, ¿cómo traducimos esto? Bien, esto lo vamos a traducir de la siguiente manera, y así siempre se traduce. Se traduce en que menos 6 es más grande que k y k es más grande que 6 positivo. A ver, vamos a aterrizar esta idea. Si nosotros tenemos una recta numérica con los valores desde el menos infinito y hasta el más infinito, el que me diga que menos 6 es más grande que k y k es más grande que 6, me está diciendo que k no puede estar entre menos 6 y 6. Que si k está entre menos 6 y 6, la ecuación no va a tener dos soluciones reales distintas. Pero ¿cómo lo comprobamos o cómo podemos entender esto? Vean, vamos a comenzar tomando un valor que está en la región sombreada. Por ejemplo, vamos a pensar en 4. Vamos a comprobar que cuando k está en esta región, la ecuación no tiene dos soluciones. Bien, si k valiera 4, la ecuación cuadrática con la que comenzamos el ejercicio se escribiría como x al cuadrado más 4x más 9 e igual a 0. Si nosotros intentamos resolver esta ecuación desde el menú Equation de la calculadora graficadora, al momento de resolverla, la calculadora nos va a decir que no tiene raíces reales. Esto demuestra que k no puede estar entre menos 6 y 6. Ustedes pueden probar con cualquier otro valor de esta región sombreada para que se den cuenta de que con cualquier valor de ahí, la ecuación con la que comenzamos no va a tener dos soluciones reales distintas. Ahora, vamos a comprobar que la solución está en cualquier otro valor. Por ejemplo, si nosotros, bueno, antes de hacer esto, si nosotros vemos la misma función pero en el menú Graph, a la hora de graficarla nos vamos a dar cuenta de que no toca el eje X. Tal como habíamos dicho, no tiene soluciones reales. Bueno, ahora tomemos un valor diferente, uno que esté fuera de esta región sombreada. Por ejemplo, podemos tomar el valor de menos 7. Está fuera de la región sombreada. Vamos a demostrar que cualquier valor fuera de la región sombreada sí satisface el que tenga dos soluciones reales distintas. A ver, en este caso menos 7. Si tomo el valor de menos 7, la ecuación cuadrática se va a escribir como x al cuadrado menos 7x más 9. Nuevamente, si nosotros vamos al menú Equation y capturamos los valores de a, b y c y le pedimos que la resuelva, en este caso me va a dar claramente dos valores diferentes. Entonces, con el valor de menos 7, que está fuera de la región sombreada, la ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Ustedes lo pueden probar con cualquier otro valor que esté fuera de la región sombreada, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Es importante que ustedes lo prueben para que se den cuenta que siempre va a tener dos soluciones reales distintas. Otra manera de comprobar esto en la calculadora graficadora es graficando la función y igual a x al cuadrado menos 7x más 9, que fue el valor que hemos elegido. A la hora que nosotros pedimos graficar la función, claramente la gráfica corta al eje x en dos valores distintos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el conjunto de posibles valores de k que hacen que la ecuación cuadrática tenga dos soluciones reales distintas? Y la respuesta es muy sencilla. Cualquier valor que se encuentre fuera de esta región sombreada. Cualquiera que se encuentre afuera lo va a satisfacer. ¿Y eso cómo se escribe? Se escribe así. Del lado izquierdo se dice que el valor de k está entre menos infinito y menos 6. Menos 6 no se puede. Y del lado derecho me dice que la solución está entre 6 e infinito, sin ser 6. 6 tampoco es posible. Prueben ustedes qué pasaría si k fuera exactamente igual a 6.
y pregúntense, si k vale exactamente 6 o exactamente menos 6, ¿la ecuación tendrá dos soluciones? Bien, con esto cerramos el presente tutorial.